Hola, estimados maestros y maestras, bienvenidos y bienvenidas a este espacio Aprendo en Casa Educación Religiosa. Primero que nada, unas felices y serenas Pascuas de Resurrección, un tiempo propicio para testimoniar a través de la educación este amor por el cual hemos sido enviados a dar lo mejor de nosotros en la educación. Testimoniar con nuestros actos y con las palabras todo aquello que nosotros somos, por nuestra fe, por la experiencia que hemos tenido de encuentro con Dios y sobre todo mostrando a los demás que en este camino todos somos importantes, nadie puede quedarse atrás y sobre todo que este abrazo pascual llega a todos y todas sin exclusión. Cada uno vive su proceso de fe de la manera personal en un contexto comunitario. Felices Pascuas a todos. Y en este marco tenemos también tres consideraciones importantes. La primera, que estamos viviendo un tiempo pascual y especialmente intenso por el tiempo de pandemia que atravesamos, con todo lo que esto conlleva. Lo segundo, el contexto electoral, del cual ya estamos a puertas. Y lo tercero, que en la estrategia Aprendo en Casa ya se empiezan a plantear las experiencias de aprendizaje que vamos a desarrollar en las semanas durante el año. Tomando en cuenta esto, es importante que nuestro trabajo sea integrado con las demás áreas y que sobre todo, sin perder nuestro tinte, sin perder lo importante de nuestra área, sea capaz de articularse con las otras. Dicho esto, tenemos también este marco que va del 15 de marzo al 15 de abril, donde la toma de contacto viene siendo muy importante y donde es importante también que veamos las competencias y que siempre es posible volver a comenzar con los estudiantes, hacerlos sentir capaz que este reinicio de clases no es un tiempo de desánimo, sino al contrario, animarlos a que educación religiosa sea para ellos importante, no solamente por lo que se da, sino también por el ambiente que se crea. Es un tiempo para recomenzar y para dar lo mejor de nosotros. En este viaje en el cual tenemos contacto con los estudiantes, ya hemos hablado de lo importante que es escuchar, dialogar, empatizar y también importante ver ahora ya con más solidez las competencias que ellos han desarrollado. Todo lo que ellos han vivido el año pasado, tomando en cuenta nuestra área, cómo les está ayudando para tomar buenas decisiones, para poder afrontar situaciones difíciles, para poder mirar su proyecto de vida de otra manera, cómo les está sirviendo en la práctica real y concreta. Y entonces aquí entra en juego la situación significativa de la cual también hablamos en la anterior entrega, que requiere algunos pasos para su diseño, la focalización de las competencias y las capacidades, la revisión de qué cosa vamos a exigir a los estudiantes, la construcción en sí de la situación, la definición de productos y la formulación de criterios. Estos 5 momentos que tienen como contexto la fragilidad, lo importante que es la personalización de los procesos de cada uno y cada una. Cada uno vive su fe de una manera gradual y de una manera concreta de acuerdo a su contexto de vida. La pluralidad y diversidad en cada forma de creer y en cada forma también de entender la experiencia de Dios, el respeto y la empatía por cada uno de ellos y también esta mirada de amor que tenemos que transmitir, el amor de Jesús, que es sobre todo misericordia para con todos. En esto tenemos entonces ya planteadas por Aprendo en Casa algunos ejemplos de experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, acá tenemos uno donde tienen estos 4 elementos. Cada experiencia que permite aprender tiene 4 elementos. La situación está planteada como una descripción real o simulada de un hecho cercano, significativo, concreto. El propósito, ¿para qué está planteada esa situación? ¿Qué queremos lograr? En este caso es la promoción de un sufragio informado en un entorno familiar. Y el producto, la evidencia, una carta abierta a los electores del Perú. Y las competencias a desarrollar, que también de alguna manera están allí.
Una experiencia de aprendizaje no introduce directamente un juicio. Lo que propicia es que el estudiante desarrolle un juicio crítico, a la luz de su fe sobre una situación particular. Un apunte importante es que en estas experiencias van a tener una duración de 3 semanas, es decir, 3 semanas para desarrollar diversas actividades para arribar al producto pedido por cada una de las experiencias. Y entonces tenemos ya en nuestra área, nuestras competencias, esta construcción de la identidad a partir de la comprensión de la doctrina propia. Pero siempre remarco yo que esta comprensión no es una comprensión cognitiva, no es una comprensión que se reduce a lo informativo, sino es una comprensión que parte del encuentro personal y comunitario con Dios. Cuando yo tengo esta experiencia de encuentro personal, comunitario, desarrollo una comprensión acerca de Dios. Una comprensión que me va a ayudar a mí, al estudiante, a construir una identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente. No es entonces una transmisión de información doctrinal. Lo que se hace es que esta transmisión de información doctrinal sirve para un proceso de desarrollo propio de la persona, que entiende que a partir de esos elementos doctrinales o de la propia fe, se puede desarrollar como persona y puede construir un proyecto de vida con los elementos que le ayuden a poder tener una vida saludable, una vida con sentido, una vida trascendente. Tenemos entonces los elementos, por ejemplo, para una situación, que es la competencia, ¿no? Conocer el amor de Dios. Acabo de hablar algo sobre este conocer manifestado en la resurrección. Podríamos jalar el asunto pascual con el propósito de que los jóvenes motiven a otros jóvenes a construir una sociedad más justa, fraterna y solidaria. Y el producto, que puede ser un afiche, un post, un video, una carta, etcétera, etcétera, como elementos de la situación. En otro gráfico están aquí estos 4 elementos de forma piramidal, con las competencias siempre nos van marcando la ruta, pero con la situación de la mano con el propósito que quiero y con un producto evidenciable que me ayude a saber si el estudiante ha desarrollado esta competencia. Y entonces tenemos algunos ejemplos de experiencias que ya habíamos planteado en la anterior entrega. Por ejemplo, en este primer ejemplo tenemos el contexto de las elecciones, con la responsabilidad de sufragar en un contexto desafiante y de incertidumbre. Esto es tomado del ministerio, y nuestra área asume que la iglesia invita a vivir en fraternidad, no solo con palabras, sino con hechos concretos para buscar la mejor política que ayude a unirnos a todos, buscando consensos entre creyentes y no creyentes. Y aquí estamos elaborando ya algo con nuestras competencias. Es muy importante esto. No se está dando un juicio. Lo que se está haciendo es dar elementos para el desarrollo de una competencia, para que se desarrolle un sentido crítico. Y ante esta situación nos planteamos el reto. ¿Qué acciones podemos proponer desde el ejercicio de nuestra fe y principios para construir espacios de diálogo tan necesarios para el país ahora, para promover estrategias en favor del bien común? En otro ejemplo, tomando en cuenta la pandemia, que ha reportado lamentablemente más de 52.000 casos de fallecidos a causa del COVID, y en medio de esto, con la falta de recursos económicos, escasez de camas UCI, oxígeno, etc., la fe compartida nos impulsa a una espiritualidad de la solidaridad. Solo si estamos unidos, haciéndonos cargos unos de otros, superaremos la crisis. La Pascua, se introduce el elemento pascual, nos muestra una ruta de amor solidario y compromiso fraterno. Y aquí podríamos ya dar una primera pregunta para que el estudiante se cuestione, ¿no? ¿Qué podríamos nosotros hacer frente a esto? ¿A qué estamos invitados desde la propia fe para promover la solidaridad desde nuestras familias y círculos de amigos y amigas? Y hay una propuesta que primero parte de un cuestionamiento personal
y luego se concreta en una acción hacia afuera de la mano con otros. Para llegar a esto tendríamos 3 semanas. La estrategia Aprendo en Casa ya está poniendo en la plataforma las primeras situaciones o experiencias de aprendizaje. Se entra al link y hay una pestaña donde habla de explorar y aprender, y allí precisamente se encuentran estas experiencias. Aquí vamos a mencionar 2 de ellas, tercero y cuarto, y una para quinto de secundaria, y donde en medio de una situación integrada, así está en la plataforma, nosotros podríamos también añadir, enriquecer, adaptar con elementos de nuestra propia área. Por ejemplo, acá se habla de la pandemia y a puerta de elecciones somos conscientes que no solamente votando se ejerce la ciudadanía, se va a apuntar mucho en la ciudadanía en estas 3 primeras semanas, y se habla de que hay una responsabilidad para informarnos adecuadamente al momento de elegir, pero también al momento de llevar a cabo acciones en favor del bien común. Aquí podríamos entonces también nosotros decir que hay una responsabilidad no solamente por un tema ciudadano, sino también por un tema de fe, que nos impulsa a buscar el bien común creando espacios de diálogo, buscando espacios de solidaridad, buscando espacios donde se busquen consensos. Y tenemos acá también cómo apuntalar que la experiencia de Jesús nos lleva a abrir puertas, a romper barreras de exclusión. Y tendríamos ya elementos para enriquecer la experiencia. En la experiencia dirigida a quinto de secundaria se habla del derecho a participación y que hay una expectativa para la elección de las autoridades que busquen soluciones a demandas y problemáticas sobre salud, economía, ambientales, etc. Y que nosotros, frente a esto, necesitamos también asumir una posición de agentes promotores de un sufragio informado, ¿no? Nosotros podríamos decir que nosotros como creyentes desde la propia fe estamos impulsados a crear situaciones o espacios con otros jóvenes donde miremos que es posible dialogar, que es posible encontrarnos y hacer que la democracia en el país se construya de otra manera, respetando la dignidad de la persona, respetando la vida, respetando siempre los derechos, sobre todo de los más pobres y débiles en el país. Cómo promover un sufragio informado, responsable y reflexivo, y además que busque propósito. Aquí tendríamos también para que el estudiante se cuestione a nivel de la propia fe. Muy bien, y esto creo que nos puede dar luces para poder construir y también tomar de la estrategia estas situaciones integradas y también dialogar mucho con otros docentes. Les dejo aquí algunos recursos, tanto teológicos como pedagógicos. Les recomiendo mucho este primer link, Dios en la pandemia. Es un libro muy interesante, editado y prologado por, sobre todo por el Papa Francisco, y editado por una serie de teólogos que nos pueden dar luces a nosotros docentes cómo enfocar el asunto de la pandemia en medio de la fe. Y en la parte de los recursos pedagógicos, una homilía del Papa y un cortometraje bastante interesante que puede ayudar a despertar este asunto de dialogar en vez de pelear y crear conflictos. Siempre es importante recordar que a la luz del Señor nuestros sufrimientos se transfiguran. Donde había muerte, ahora hay vida. Donde hay luto, ahora hay consuelo. Y al abrazar la cruz, Jesús siempre da sentido a nuestro sufrimiento. Es importante, más que nunca, crear un sentido, sobre todo, y sembrar esperanza en los estudiantes que tenemos a cargo. Que tengamos una buena semana de Pascua y nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.